las 21 horas en BBM, 106.1 FM Guayas y 94.1 FM Manabí. Educación F, formativo, educativo y cultural. Apto para todo público. Apreciamos muchos desafíos sincronía y esta semana el pastor Gustavo Carmelino está enseñándonos de el joven y su intimidad. El tema para hoy, mayor capital de un siervo, y vamos a aprender de 5 señales o características que revelan qué es importante en la vida de un siervo de Dios. Vamos a pasar el mensaje y le digo para que presten mucha atención. Desde el momento en que vos abrís las puertas de tu corazón a Jesucristo y comenzás a seguirle, Él comienza a abrir puertas para que vos puedas hacer algo por Él, devolverle en un poquito todo lo que Él hizo por vos. Y como fue desafiado Gedeón, allí cuando sacudía el trigo en el lagar, en Ofra, y aquel ángel le dijo que vaya a libertar a su pueblo de la presión de los madianitas, lo primero que tuvo que hacer era ir a su casa y tumbar el altar que tenía en el living de la casa de su padre. Y si vos me preguntás cuál es el primer lugar donde vas a tener que servir al Señor, yo te digo que es en tu casa. Ahí es donde vos tenés que mostrar que sos distinto, para que los que te rodean, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus familiares, tus vecinos, puedan entender que ocurrió lo mejor que le puede pasar al ser humano, y es conocer a Cristo como Salvador. Pero también le quiero hablar a aquellos que están en la iglesia, que andaban a los tropezones en la vida, que nunca terminaban de subirse al barco del servicio, que han sentido que Dios los llamaba a consagrarse. Y yo quiero hablarte de la intimidad con el capitán más grande que tiene un siervo para servir. Y a todos mis compañeros de milicia, El libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revelación. Sus palabras escritas sobre planchas de oro fueron citadas y compendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. El registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 a.C. y tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lamanitas. La otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas de la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de jareditas. Después de miles de años todos fueron destruidos, con excepción de los lamanitas, los cuales son los principales antecesores de los indios de las Américas. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el libro de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas, poco después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Después de terminar sus escritos, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni, el cual le agregó unas palabras y escondió las planchas en el cerro Cumora. El 21 de septiembre de 1823, el mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le apareció el profeta José Smith y le instruyó concerniente
al antiguo registro de la destinada traducción de este al idioma inglés. En la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, quien la tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su evangelio podrán salvarse. Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios a seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Además de José Smith, el Señor dispuso que otros 11 hombres vieran con sus propios ojos las planchas de oro y fueran testigos especiales de la veracidad y la divinidad del libro de Mormón. Sus testimonios escritos se incluyen en esta obra bajo los títulos El testimonio de 3 testigos y El testimonio de 8 testigos. Invitamos a toda persona, donde quiera que se encuentre, a leer el libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego a preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Aquellos que obtengan este testimonio divino del Santo Espíritu también llegarán a saber, por el mismo poder, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith ha sido su revelador y profeta en los últimos días, y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es el reino del Señor, que de nuevo se ha establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Mesías. El testimonio de 3 testigos consta de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que nosotros por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas sus hermanos, y también del pueblo de Jared que vino de la torre de que se ha hablado, y también sabemos que han sido traducidos por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos los declaró. Por tanto sabemos con certeza que la obra es verdadera. Se nos ha mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre, y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenía, y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandamientos de Dios, testificamos estas cosas y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin manchas del tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. El testimonio de 8 testigos. Voy a pasar directamente al primer capítulo. El primer libro de Nefi, relato de Ley, de su esposa Saría y de sus 4 hijos, que se llamaban, empezando por el mayor, Lamán, Lemuel, San y Nefi. El Señor advierte a Ley que salga de la tierra de Jerusalén, porque éste profetiza al pueblo sobre su iniquidad, y tratan de quitarle la vida. Ley viaja 3 días por el desierto con su familia. Nefi, acompañado de sus hermanos, vuelve a la tierra de Jerusalén por los anales de los judíos. El relato de sus padecimientos. Toman por esposas a las hijas de Ismael. Salen por el desierto con su familia. Sus padecimientos y aflicciones en el desierto.
rumbo de sus viajes. Llegan a las grandes aguas. Se rebelan los hermanos de Nefi contra él. Él los confunde y construye un barco. Dan al lugar el nombre de abundancia. Atraviesan los grandes mares hasta que llegan a la tierra prometida, etc. Esto es según la narración de Nefi, o en otras palabras, yo Nefi escribí estos anales. Nefi da principio a la historia de su pueblo. Lee en visión un pilar de fuego y lee un libro de profecías. Alaba a Dios, predice la venida del Mesías y profetiza la destrucción de Jerusalén. Es perseguido por los judíos. Yo Nefi nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor. Y esta escritura es interesante porque siempre nosotros presentamos mucha oposición. Siempre está la oposición ahí para oponerse a todo lo que queremos hacer. Pero dice que Nefi, a pesar de haber sufrido muchas aflicciones durante el transcurso de su vida, fue altamente favorecido del Señor todos sus días. Ojalá todos pudiéramos ser bendecidos como Nefi. El Señor nos ama a todos y Él sabe lo que hace. No obstante, altamente favorecido el Señor todos sus días. Si habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y de los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Si hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios, y sé que la historia que escribo es verdadera y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos. Pues sucedió que al comenzar el primer año de reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Ley había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintieran o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Aconteció por tanto que mientras iba por su camino, mi padre Ley oró al Señor, sí, con todo su corazón a favor de su pueblo. Y ocurrió que mientras estaba orando al Señor, apareció ante él sobre una roca un pilar de fuego. Y fue mucho lo que vio y oyó, y se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Y sucedió que volvió a su casa en Jerusalén, y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que vio y oyó. Y sucedió que volvió a su casa en Jerusalén, y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que había visto. Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión en la que vio abrirse los cielos y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y adorando a su Dios. Y sucedió que vio a uno que descendía del cielo, y vio que su resplandor era mayor que el del sol al mediodía. Y vio también que lo seguían otros 12, cuyo brillo excedía el de las estrellas del firmamento. Y descendieron y avanzaron por la faz de la tierra. El primero llegó hasta donde estaba mi padre, y le dio un libro y le mandó que lo leyera. Y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor, y leyó diciendo: Ay de ti, Jerusalén, porque he visto tus abominaciones. Si mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Y acaso que cuando mi padre hubo leído y visto muchas cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor, tales como: cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. Esa escritura también se aplica para mí. Dice: porque Dios es misericordioso, no dejará perecer a los que acudan a ti. Por eso, a los que acudan a Dios. Por eso es importante acudir a Dios cada día. Creo que me gustan mis cejas. Así se expresaba mi padre en alabanzas a su Dios, porque su alma se regocijaba
y todo su corazón estaba henchido a causa de las cosas que había visto, sí que el Señor le había mostrado. Y yo, Nefi, no doy cuenta completa de lo que mi padre ha escrito, porque ha escrito muchas cosas que vio en visiones y sueños, y ha escrito también muchas cosas que profetizó y habló a sus hijos, de las que no daré cuenta entera, sino que haré una revelación de los hechos de mi vida. He aquí haré un compendio de los anales de mi padre sobre planchas que he preparado con mis propias manos. Por tanto, después que los haya compendiado, escribiré la historia de mi propia vida. Por lo tanto, quisiera que supiese que después que el Señor hubo mostrado a mi padre, leí tantas cosas maravillosas y con respecto a la destrucción de Jerusalén. He aquí mi padre salió entre el pueblo y empezó a profetizar y a declararles concernientes a lo que él había visto y oído. Y aconteció que los judíos se burlaron de él por las cosas que testificó de ellos, porque verdaderamente les testificó de sus maldades y abominaciones, y les dio testimonio de que las cosas que había visto y oído. En el libro manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Y cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, si tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado, y procuraron también quitarle la vida. Pero aquí yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para fortalecerlos, y hasta tener el poder de librarse. Lo siento, creo que comí demasiado. Creo que este trípode ha sido uno de los mejores regalos que le han dado a mi papá, que él me lo ha prestado. Ay, siempre me cuesta orar. Oro muy rápido o hago la oración muy mecánica. Voy a orar, pero no voy a pronunciar palabras para que no sepan qué es lo que estoy diciendo. Ya solamente me voy a tomar el tiempo de orar. Amén. ¿Me veo guapa? Creo que sí, soy bonita. Dejaré este libro y saludaré a mi mamá que ya llegó. Nos ha hecho más profesionales que ciegos, más evangélicos que creyentes, más de hacer cosas nosotros
¿Qué? Estoy grabando, no, cuidado, va a decir cualquier peleita, cualquier cosilla. En la peor de la adversidad. Yo no sé cuántos saben lo que es la cárcel de más adentro. Predicando en Montevideo, un hermano Gracias, me llevó al mijita, fuerte de Artigas. Mi madre, estoy orgullosa de mi madre. Es la madre más perfecta del mundo. Que está subterránea. No puede tener una mejor madre. Empecé a sentir la humedad y vi lo que era Yo la eso. amo Dije, con todo mi corazón, como a nadie en el mundo y en el universo.